Bienvenida, Adri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Marco. Oye, yo no quiero Gracias. presentarte a ti porque tú tienes la característica de la comunicación, entonces, por favor, ¿tú te puedes presentar? Bueno, yo soy Adriana Cleman Rodríguez. Yo soy anestesióloga por carrera, médico anestesiólogo, y tengo una maestría en sexualidad y una terapia gestal. Y pues hago equipo en el equipo de la paroscopía de endometriosis con Marco Rendón, Y con el doctor Marco con López, Marco ¿no? López También, y el doctor y Manuel Manuel López. López. Somos el team. Oye, Ajá, Adri, pues nos llevamos poquito de trabajar juntos y conocernos como lo hemos hecho últimamente. Pero yo siempre he dicho que hay gente que tiene talento y ética de trabajo y tú eres de las personas que yo he visto que tiene los dos a la vez. ay, qué lindo. Entonces tienes ese talento para cuidar a nuestros pacientes y te agradezco que les des el espacio para platicarles qué es lo que Sí, haces, ¿no? sí. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, cómo saliste a ser anestesióloga. Hacer. Bueno, yo después de terminar mi carrera de medicina, en realidad, según yo iba a ser pediatra, pero bueno, por aras del destino terminé en anestesia. Este, Quería ser cardioanestesióloga, pero la vida me llevó para la laparoscopía. Y la verdad es que he encontrado en esta carrera algo que se me hace muy interesante, que es encontrar que un paciente es un ser completo. Entonces, al quirófano lleva todo su ser, con sus miedos, con que es familiar de un grupo de familia, es una persona integrada y que todo eso lo lleva al quirófano. Entonces lleva estrés, lleva miedo, lleva responsabilidades. Y creo que cuando un paciente está en quirófano es el momento más vulnerable de un ser humano, en donde está expuesto a todo, porque pues literalmente está desnudo, con las manos atadas y anestesiado. Entonces yo le agradezco a los pacientes esa confianza que ponen en nosotros de poner su vida en nuestras manos. Entonces es una responsabilidad muy grande. Y para mí es importante que el paciente tenga una experiencia agradable en el quirófano. Y para eso, por ejemplo, en terapia gestal y en sexualidad, yo aprendí de la musicoterapia. La musicoterapia es una terapia que nos lleva a que el cerebro como que se relaje de toda la función de conciencia y pues siempre empezamos con música para relajar esa actividad cerebral y que disminuya su estrés. Aunado a eso, pues es la empatía con la paciente, que se sienta entendida, escuchada en sus preocupaciones. Muchas veces ni siquiera el paciente sabe qué le pasa, pero puede estar verborreico o puede estar demasiado callado, con hipertensión, signos vitales alterados y pues estamos viendo un estrés importante. Y esa empatía a decirle, ¿sabes qué? Pues yo aquí estoy. Este, a mí me parece muy importante que el paciente se sienta acogido. Y bueno, dentro de mi trabajo es ese, hacer, los anestesiólogos tenemos que empatizar con el paciente en 5 minutos. Diferente pues a lo que hacen los cirujanos, que el cirujano tiene una relación más profunda con la paciente porque ya la conoce de mucho tiempo antes de la programación. Nosotros apenas los conocemos en quirófano. Sí, sin duda son los que están, como dicen, tras bambalinas, Sí. pero yo digo que son los más importantes. Y por ejemplo, tú has notado cuando hemos trabajado juntos que la seguridad de un cirujano llega hasta donde te la da el anestesiólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú has notado que la seguridad es uno de los principios que nosotros tenemos y obviamente el humanismo también. Y eso es algo que a mí me deja muy tranquilo cuando estamos trabajando, que yo sé que yo puedo hacer lo mejor mi trabajo porque tú estás ahí al pendiente de la paciente, ¿no? Entonces, te quiero agradecer
y aparte de Mm, agradecerte, o sea, reconocerte la importancia de tu trabajo y no solo el tuyo, el de todos los anestesiólogos, ¿no? claro, Oye, claro. Adri, ahorita que comentaste de cuando llega una persona a quirófano, cuéntanos un poquito de eso, del miedo que tiene la gente a las cirugías y a la anestesia y cómo les ayudas tú a que suelten, se liberen. Sí. La mayoría de los pacientes tienen un miedo que no reconocen. Yo en un curso de Teta Healing que hice, en el curso nos hacían ver que el miedo siempre termina en el miedo a la muerte. Y cuando nos decían, ¿y qué pasa si me muero? Pues lo peor es que no exista Dios. Entonces, cuando yo aprendí eso, entendí que el paciente llega al quirófano con ese miedo a morir. Ese es uno de sus principales miedos. El otro miedo es a sufrir, que en el proceso quirúrgico el paciente le duela. Entonces, uno de mis trabajos básicos pues es la analgesia, que el paciente no tenga dolor. La técnica anestésica que elegimos pues generalmente es la que es mejor para el cirujano y para el proceso quirúrgico y obviamente para el paciente. Eh, Nosotros trabajamos con anestesia regional y sedación, lo que nos permite tener la seguridad de que el paciente tiene una muy buena analgesia. Hay mucha información, incluso en películas, en donde se presentan casos de que el paciente lo están operando, está con una anestesia general y el paciente está consciente y le duele y la gente le asusta poder vivir ese trance difícil. Eh, y yo les digo, bueno, yo me comprometo contigo a mantenerte dormidita como en la noche, yo siempre te voy a estar cuidando, que estés respirando, que todos tus signos vitales estén bien y que no te duela. Entonces, el decirle al paciente, yo te voy a cuidar y yo voy a hacer todo mi trabajo para que no te duela, entonces como que dice, ah, ok, está bien, ¿no? Sí, sí acepto. Y pues la otra es que no se sienta agredido. Yo creo que uno de los problemas que muchas veces tenemos es la empatía. Cuando un médico se siente que es superior al paciente y que el paciente debe de obedecer, yo creo que se rompe ese vínculo de empatía. Entonces, cuando logramos darnos cuenta que los dos somos seres humanos y que estamos en este mundo para ayudarnos unos a los otros, que al final de cuentas todos somos uno mismo, como dice la canción, eh, lo que yo haga por mi paciente lo estoy haciendo por mí. Entonces yo siempre pienso, ¿cómo me gustaría que a mí me atiendan? ¿Qué me gustaría que me hicieran? Pues a mí no me gustaría que me expusieran, por ejemplo. Ah, pues entonces tengo que cuidar que la paciente siempre esté cuidada en lo que puede ser expuesta. Mm, Ser cuidada con la forma en que la tratamos, porque a veces puedes sentir agresión, ¿no? Voltéate. Oye, ¿te puedes voltear, por favor? O sea, las formas son muy importantes y sobre todo la aceptación de las personas tal como son, porque a veces tienen muchísimo miedo a que las vamos a desnudar y pues literalmente hay que tener mucho respeto ante una paciente. La verdad es que eso sí, sí lo cuidamos mucho todo el grupo. Y es un principio del grupo, el pudor, ¿no? De los Las pacientes. pacientes. Entonces sí es Ujú. un principio que cuidamos mucho todos. Oye, Adri, pues ya adentrándonos un poquito a las técnicas de la anestesia, como dijiste ahorita, ¿no? Está la regional que coloquialmente se conoce como la raquia o el bloqueo en la espalda, que es la técnica de elección para la cirugía que hacemos, pero no es normativo y también podemos usar la otra cuando se necesita, ¿no? Cuéntanos un poquito porque las pacientes sí llegan con mucho miedo por lo mismo que tú estás diciendo, por traumas previos, ya sean en los embarazos o en algún otro tipo de cirugía que les fue muy mal con esta anestesia. Cuéntanos un poquito por qué las pacientes deben de tener tranquilidad y paz de esta técnica en lo que puedas platicarnos, ¿no? Para ellas.
Bueno, pues lo primero es que deben de saber que tengo un sistema ya establecido en donde primero hay un cuidado de sus signos vitales, o sea, estamos viendo que estén respirando bien ante un monitor, su presión arterial, que su corazón esté funcionando bien, se les pone oxígeno para que estén bien oxigenadas y pongo una sedación por el suerito. En ese sistema permite que la paciente se relaje, se duerma y no le moleste el piquete en su espalda. Entonces, ya estando ahí en una posición muy cómoda, que es como los fetitos, en posición fetal, este, yo pongo el bloqueo que se llama epidural. Aquí hay una diferencia, mucha gente le tiene mucho miedo a la raquia y le tiene mala fama. Ese es un bloqueo que va más adelante de donde ponemos nosotros, se llama epidural, el otro se llama subdural. Y la diferencia, pues, es la técnica. La raquia es el que es subdural. Nosotros usamos el peridural y nos permite que la paciente esté tranquila, sin dolor, pueda mover un poco sus piernas, no se le bloquean totalmente porque eso les puede producir como ansiedad y dejamos un tubito, un catéter para controlar el dolor después de la cirugía. Entonces, la paciente puede tener la seguridad de que no la vamos a molestar con dolor, va a estar dormida, tranquila a la hora de la punción. Y el anestésico baña todos los nervios que le pueden producir dolor en la cirugía. Entonces, eso hace que no le duela su cirugía. Estamos seguros de que está bien anestesiada para que la puedan operar sin dolor. Y se mantiene dormidita por el suerito, estoy pasando medicamentos por la vena para que ella esté dormida como en la noche, como un sueño nocturno en donde ella pues no está consciente, pero sí puede respirar, puede abrir sus ojos de repente y despertar, la volvemos a dormir, tratando de que todo el tiempo esté dormida para que no esté molesta. Claro. Oye, Adri, y sí me interesa mucho lo que hemos platicado ya antes de que a veces el dolor queda grabado en el subconsciente. Entonces, creo que esto sí es muy importante que quede claro cómo tú le das el seguimiento después de la cirugía para que no quede este dolor. Cuéntanos un poquito de esto, porque también las pacientes a veces se asustan que salen con el catéter. Sí, bueno, hay un dolor que algunas pacientes se quejan, este, sobre todo en el tiempo de frío, dicen ellas, pero muchas veces esos dolores son por ya alteraciones en su espalda que ya tenían desde antes. Pues no sé, por sobrepeso, por defectos en el caminar, etcétera. Pero bueno, nosotros al dejar el catéter es muy delgado, como unos 3 cabellitos juntos, y la verdad es que no es molesto. Puede quedarle una molestia a veces que pasa el catéter y produce un calambre, como cuando nos pegamos en el codo, que, ay, me duele, ¿no? O sea, me pegué en el codo porque el nervio descarga. Pero no es un dolor permanente, es un dolor que se quita y puede quedar a lo mejor un día o 2 días si es que les queda un dolor residual. Y bueno, en realidad nosotros al dejar el catéter nos permite dejar dosis subsecuentes después de la cirugía con una bombita o con una jeringa que le están pasando bolitos para que no tengan dolor. Y nosotros hacemos una analgesia que se llama multimodal. ¿Qué quiere decir? De muchos modos. Entonces es la analgesia por el catéter, la analgesia a través de una infusión por la vena, la analgesia con medicamentos secuenciales. Y si aún así nuestra paciente tiene dolor, pues tenemos el cuidado de darle un analgésico más o otro tipo de analgesia para que no tenga dolor después de la cirugía. Oye, Adri, y pues ya platicamos que la técnica de elección que usamos es esta. ¿En qué personas tú decides que es mejor a veces sí ponerles el tubito en la boca para ayudarlos a respirar? Porque también ese es otro pendiente que a veces tienen, ¿no? Los pacientes. Pues cuando anatómicamente la paciente nos produce dificultades en la cirugía, porque a lo mejor tiene la paciente el cuello muy corto
o tiene algo de sobrepeso o no tiene una muy buena relajación de los nervios por el efecto del bloqueo que es insuficiente para relajación y la técnica quirúrgica pueda ser llevada a cabo, entonces completamos o cambiamos un poco la técnica y hacemos una analgesia con sedación inhalada. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo el bloqueo puesto, pero voy a completar a dormirla superficialmente con un anestésico local. La dosis es a la 10ª parte de lo que yo pondría si pusiera una anestesia general. Y eso es una gran ventaja para la paciente, porque al final de cuentas, como no tiene una anestesia general profunda, su despertar es rápido, no tenemos tanto edema en el cerebro que la haga sentirse molesta o confusa en el posquirúrgico. Y la verdad es que la evolución es buena. Yo te voy a decir lo que le digo vulgarmente a las pacientes, esa no da cruda. Así Esa les no digo. da cruda, exactamente, no da cruda. Así es que siéntanse relajadas. Eso les digo, ¿no? Que esa no da cruda. Algo que sí me gustaría muchísimo que compartieras con las pacientes, por todo lo que conocemos, tú y yo, sobre qué técnica le recomiendas a ellas hacer antes de una cirugía para llegar lo más tranquilas, lo más relajadas. No van a dejar de sentir miedo, pero que lleguen lo más serenas a la cirugía. ¿Qué técnica Sí, le recomiendas? pues hay varias técnicas que se pueden utilizar. Lo que nos ayuda mucho emocionalmente a relajarnos es la respiración. Entonces, si ellas hacen ciclos de respiraciones profundas, es una muy buena técnica. La otra es la confianza. Cuando ellas se repiten a sí mismas, mi elección de mi cirujano la hice yo, puedo confiar en que fue una buena decisión y que todo va a salir bien. Y entonces vamos incidiendo hacia un destino positivo. Y la otra, pues también pueden usar tés calmantes, como ustedes les dan una dieta líquida, por ejemplo, pues la valeriana funciona, los tés de azares y sí funciona. Y hay un medicamento homeopático, se llama BHI Calm, que también si no quieren tomar pues medicamentos como sedantes, etcétera, pueden tomar esa homeopatía que les funciona súper bien también. Yo se las he dado a algunas pacientes, se mastican 2 pastillitas 3 veces al día, toda la semana anterior a su cirugía y llegan bien tranquilas y duermen súper a gusto. Y bueno, la otra es recordar un momento en que se hayan sentido confiadas, si confían en Dios o si tienen alguna deidad a la que confíe en su vida, pues poderle pedir que nos acompañe. Y eso da confianza también de decir, bueno, pues lo que va a suceder es para mi más alto bien. Y yo siempre lo pienso, todo lo que me pasa es para mi más alto bien y el sincrodestino lo pone para que todo salga como debe salir. Hoy es una prueba de eso, que estamos aquí. Han pasado muchas cosas para que estemos platicando el día de hoy aquí. Y pues también Sí. muchas gracias, Adriana. No va a ser la última vez que vengas a este programa, porque la verdad tienes muchísimo conocimiento. Vamos a empezar con que es mucha inquietud de las pacientes. Y pues te agradezco por todo el esfuerzo y dedicación que le has puesto a cuidar a nuestros pacientes. No, gracias a todas las pacientes y al equipo quirúrgico que la verdad es muy agradable trabajar con ustedes y creo que nuestros resultados son muy buenos. Así es. Pues muchísimas gracias, Adri. Gracias a todos. Y pues en el próximo programa seguimos platicando.